Nuevamente damos gracias a nuestro Dios. Una vez más, les invito a mirar en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Miramos allí en el capítulo 1 en adelante del verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Allí entonces encontramos al Señor Jesús hablándole al apóstol Juan, porque el apóstol Juan, recordemos que él estaba en la isla llamada Patmos por causa del testimonio del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Entonces estaba prisionero allí, pero él entró en el Espíritu del Señor y vio toda la antesala de la venida del Señor. También vio al Señor Jesús en medio del candelero de oro, lo cual representa la iglesia. Entonces aquí vemos un poquito este diagrama, lo que se nos enseñó por el séptimo ángel, porque aquí fue dibujado y fue indicado por parte de Dios también este diagrama. Entonces es importantísimo para poder comprender la revelación, porque esto era un misterio. Sí, allí dice el Señor Jesús, el misterio que has visto, ok, le estaba mostrando de estos 7 candeleros eran las 7 iglesias y también las 7 estrellas, las cuales eran sus 7 mensajeros. Entonces allí vemos los 7 mensajeros, las 7 estrellas. Entonces es importante porque el Señor Jesús empieza la edad desde allí, desde el año 53 después de Cristo. Entonces encontramos allí, porque el Señor Jesús aquí en la cuenta cruz del Calvario, Él viene y parte el tiempo. Entonces esto es importante porque su ministerio fueron 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces Él empieza su ministerio desde que tenía 30 años. Allí empieza su ministerio. Su ministerio fueron 3 años y medio. Entonces es importante porque encontramos entonces allí que 20 años después viene la primera edad de Éfeso. Entonces esos 20 años fueron la edad de los apostólica, la edad de los apóstoles, antes de que se empezara esta edad, que fue la edad de Éfeso, según nos muestra el Apocalipsis allí. Entonces esto es importante porque el apóstol Pablo fue el primer ángel a esta edad, la edad de Éfeso, y vino entonces representada con un león. Sí, porque vamos a estar mirando un poco el tipo y sombra, porque estos 4 seres vivientes han venido por todos los tiempos. Entonces se representó desde atrás, desde Israel, porque Israel también Dios los puso en orden para que cuidaran del pacto, porque recordemos que este es Apocalipsis 1, 2 y 3, lo cual es el pacto que el Señor Jesús habló, que es su iglesia. Entonces allí está durante estas 7 edades el tiempo, los tiempos de estas edades. Entonces esto es importante porque aquí, recordemos entonces aquí a Israel, cómo estaba Israel en el tabernáculo de Moisés, porque allí Dios lo lleva y le muestra el modelo celestial. Entonces aquí vemos un poco lo que es la carpa o el tabernáculo de Moisés. Entonces Dios los ordena y los pone como emblema de estas banderas, las cuales están representadas a los 4 lados. Entonces aquí miramos que sobre el este estaba Judá con 2 tribus más. Y sobre el oeste, aquí vemos entonces el oeste, que estaba Efraín con 2 tribus más, el cual era su hermano de tribu, Manasés, y también Benjamín. Y aquí sobre el lado sur estaba Rubén. Encontramos aquí a Rubén, sí, con 2 tribus más sobre el lado sur. Aquí encontramos. Y sobre el lado norte estaba Dan con 2 tribus más. Allí miramos las 12 tribus de Israel, porque 4 por 3 son 12. Y aquí en la mitad estaba Leví. Aquí es importante porque aquí estaba la tribu de Leví sirviendo en la tienda por mandato de Dios, en la carpa del tabernáculo. Entonces aquí encontramos también lo que es el arca del pacto, porque aquí esto es importante porque
ellos estaban cuidando de este pacto, están cuidando de la alianza, porque aquí están los mandamientos. Entonces aquí miramos los mandamientos por parte de Dios que le había dado a Moisés. Entonces allí Dios puso esto en orden, las 12 tribus, de ahí vemos los 4 seres vivientes, porque estos 4 seres vivientes están representados aquí. Entonces miramos que el león aquí era Judá, porque vemos que él es el león de la tribu de Judá. De la tribu más importante era Judá, por eso la puso sobre el lado oeste, porque era la tribu más fuerte. Entonces allí vemos que sobre el otro lado estaba también el buey, y sobre el lado norte estaba el águila. Entonces allí es importante porque esto viene de atrás, y sobre el lado sur estaba la cara de hombre. Entonces allí la cara de hombre, porque aquí lo vemos entonces nosotros también viéndolo cuidando del pacto, ¿sí? Porque aquí en el Nuevo Testamento también está representado también sobre los 4 evangelios. Entonces miramos aquí también un poco lo que son los 4 evangelios. Los 4 evangelios que están cuidando también del pacto. Entonces, allí miramos también lo mismo, porque aquí sobre esta parte está el evangelio de Mateo. Entonces aquí miramos a Mateo, y aquí miramos, del otro lado está Marcos, y también está Lucas, por este lado está Lucas, y por aquí está Juan. Son los 4 evangelios, ¿sí? Entonces también están en orden como están acá, porque del lado de Mateo está el lado este también, el lado este, el lado norte, el lado sur y el lado oeste, ¿sí? Entonces es importante porque aquí también están cuidando lo mismo también, que es el arca que también es el arca del pacto, cuando el Señor puso aquí en los Hechos de los Apóstoles. Entonces aquí cuidan de este libro que es muy importante, o de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, porque Él ya no les puso en las tablas de piedra, sino que ya puso su palabra en las tablas de nuestro corazón. Entonces aquí es importante, porque aquí vino el Espíritu Santo, aquí en nuestros corazones, cuando Él empezó la iglesia. Entonces allí está también representado los guardianes, que son los 4 seres vivientes. Entonces allí vemos el bautismo del Espíritu Santo, que es tan importante, porque allí es donde empieza la verdadera iglesia de Dios. Y ahí encontramos entonces a Mateo por el lado como el león, también como el león. Aquí está Lucas representando la cara de hombre, y también vemos a Juan como el águila volando, porque allí es lo que nos muestra la escritura, y Marcos con el rostro de buey. ¿Sí? Esto es importante ver un poquito esto para poder comprender esto de las 7 edades de la iglesia, porque aquí en la primera edad levantó Dios el poder con un león, porque aquí también se vino un enemigo. Recordemos entonces aquí también que en Apocalipsis 4, porque esto es Apocalipsis 1, 2 y 3, este candelero, pero en Apocalipsis 4 es sube acá, ¿sí? Entonces ya el Señor sube la iglesia del nuevo pacto, ¿sí? Él resucita a todos los que han venido por todos estos tiempos, ¿sí? Porque en cada edad Él tuvo su edad, su mensajero, y también un mensaje, y también un pueblo que creyó ese mensaje. Entonces ahí están los elegidos de todas las edades, que son millones, y ellos se levantan en la resurrección aquí cuando el Señor levanta la iglesia, porque aquí al final de esta iglesia, la Odisea, viene también lo que es el rapto. El rapto es sube acá, según Apocalipsis 4, porque ya el Señor Jesús le muestra y sube al apóstol Juan en la oración celestial. Ahí entonces ya encontramos la oración celestial, y vemos también los 4 seres vivientes en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Entonces esto es importante, porque el Apocalipsis 4 y 5, él allí, nosotros podemos ver un poquito en la escritura. Vamos a mirar un poco allí en Apocalipsis 4 acerca de los 4 seres vivientes, porque ellos están cuidando de este pacto,
que son las edades de la iglesia, y dentro de esas edades de iglesias estamos nosotros estaríamos aquí al final de este pacto que el Señor hizo con su pueblo desde hace aproximadamente 2000 años para acá. Entonces miramos que en Apocalipsis 4 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces ahí está también todo esto representado, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces allí están los 4 seres vivientes también que habían subido, porque los 4 seres vivientes son los guardianes de este pacto. Entonces estas personas están allí, son los que han subido también, y ahí están todos representados en la oración celestial. Y en el Apocalipsis 5 lo vemos también allí, porque ya encontramos allí lo que es el rollo, y también encontramos lo que es el cordero, ¿sí? Entonces ahí está, porque vemos que ahí aparece el Cordero Redentor, el Cordero que nadie era digno de mirar el rollo, ni siquiera de leerlo. Entonces encontramos que el Cordero fue el único que se halló digno, pero nos dice que el león de la tribu de Judá fue el que prevaleció y venció. Entonces ahí miramos un poco lo que es el Apocalipsis 5, porque es importante, porque es la brecha entre las edades y los sellos, ¿sí? Porque ya en Apocalipsis capítulo 6 ya se vienen los que son los 7 sellos, porque es importante ver la revelación de los 7 sellos, porque también tiene que ver con las 7 edades, está conectado. Entonces allí en el capítulo 5 y el versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, entonces allí ya nombra los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahí está el cordero, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces allí está representado también con las estrellas, porque él está mostrando que el cordero también tenía 7 cuernos, los cuales representan las 7 edades de la iglesia, y los 7 ojos que están sobre la tierra son los 7 espíritus o los 7 mensajeros por los cuales el Señor o el Espíritu Santo se vino lidiando con cada tiempo. ¿Sí? Entonces es importante, porque ahí nos está mostrando el Apocalipsis 5, pero en Apocalipsis capítulo 6, allí donde está también Apocalipsis 6, porque aquí encontramos también los 7 sellos. Entonces, de los 7 sellos vemos cómo la escritura nos muestra, porque todo esto conecta con las 7 edades de la iglesia. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ya aquí el Cordero abrió los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces allí ya sale un jinete, y ese jinete sale montado en un caballo blanco. Entonces vemos de que allí miramos que sale el opositor, o sale el anticristo montado en un caballo para pelear contra los santos de la primera edad. Entonces allí lo encontramos a él y se le da una corona. Entonces aquí miramos que a él se le dio una corona, a este jinete que estaba montado en un caballo, también se le dio un arco, pero ese arco está sin flecha, porque él vino primero a traer una doctrina, la cual fue la doctrina de los nicolaitas, y también una doctrina anticristo o una doctrina antipalabra. Entonces vemos que allí Dios levanta este león, ¿sí? Y así sucesivamente se viene. Entonces ahí lo vemos en la primera, porque el primer sello que levanta, allí donde vemos el caballo blanco. Entonces este caballo viene a pelear contra los primeros fieles de la primera edad. Entonces aquí encontramos esto, porque aquí esto blanco vemos que era mucha luz que había en esa edad, pero a medida que fue pasando se fue oscureciendo, ¿sí? Hasta llegar aquí a la edad del oscurantismo, la cuarta edad, es que cuando la iglesia muere. Entonces allí miramos cómo los tiempos, porque esta edad dura casi 1000 años, entonces es la edad del oscurantismo, ¿sí? Miramos que aquí más adelante ya vemos el segundo caballo, porque el segundo caballo ya viene el mismo jinete, pero este caballo ya es un caballo rojo. Entonces aquí dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba
le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espanto allí. Vemos que en la segunda edad, tercera y cuarta, viene el segundo sello, porque este es el primer sello. Aquí encontramos entonces el primer sello, según nos narra Apocalipsis 6, pero aquí ya encontramos el segundo sello sobre estas edades, ¿sí? Y vemos entonces que aquí a este jinete se le da una espada. Entonces aquí encontramos la espada, con esta espada vino para matar, y vino para matar a todos los cristianos, porque aquí recordemos que en esta tercera, la edad de Pérgamo, viene en el año 325, viene un concilio mundial de iglesias, ¿sí? Entonces ya estamos también para cumplir 1700 años en este 2025, ¿sí? Entonces vemos ahí también cómo se puede venir este concilio, de estas cosas, de este nuevo orden mundial religioso, porque esto está conectado también con las escrituras, ¿sí? Para estos tiempos, entonces estamos vigilando todas estas cosas. Es importante porque aquí vino y derramó la sangre de los mártires, ¿sí? Entonces esta fue la edad de los mártires, en donde ellos entregaron sus vidas por causa de la palabra de Dios. Esta fue la del buey que cargó la palabra y cargó el evangelio. Entonces Dios puso un espíritu allí en cada edad, ¿sí? Para poder resistir a este jinete, que es el jinete montado en el caballo blanco, en el caballo ya rojo, y este anticristo que se vino cabalgando. Entonces ya aquí ya se viene a esta sexta y séptima edad, ¿sí? Que ya estos años, ya más adelante, y aquí ya trae la balanza en la mano. Entonces miramos ahí la balanza, porque esto es importante, lo de la balanza también, ¿sí? Porque, bueno, pues faltaría tiempo para poder explicar un poco esta edad, porque esta edad fue la de los reformadores. Entonces allí se levantan los dos mensajeros de estos tiempos, los dos ángeles, que fueron Martín Lutero y John Wesley, y la de los misioneros, la de Filadelfia. Entonces miramos ahí los tiempos. También vemos aquí al final que viene entonces el jinete, aquí viene el jinete del caballo negro, pero aquí al final viene el jinete del caballo amarillo, y ese caballo ya viene representando la muerte. Entonces allí viene lo que es la muerte y el Hades. Podemos que el Señor allí dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, que es porque Él venció, porque Él fue el poderoso conquistador aquí en la cuenta cruz del Calvario. Entonces Él allí se levantó de entre los muertos para ser el poderoso conquistador y venció todos estos enemigos. Entonces ahí vemos también el Hades, porque esto es lo que al final de estos tiempos se viene, porque estamos aquí en este último tiempo de la edad de la iglesia de la Odisea. Ahí es importante porque aquí está el tercer sello, aquí encontramos el tercer sello, y aquí está el cuarto sello. El cuarto sello viene con el águila volando. Entonces, porque el águila volando también trae la revelación, porque un águila también está representado como un profeta, ¿sí? Para traernos la revelación, o Dios a través de un profeta. Entonces ahí vemos la escritura de Apocalipsis, capítulo 10 y el verso 7, porque aquí están los 7 mensajeros, pero este mensajero es un mensajero especial, porque este mensajero es un profeta, el cual viene para enseñarnos estas cosas. Y miramos ahí en Apocalipsis 10, el capítulo 7, porque allí la escritura nos está mostrando este séptimo ángel, y dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces está hablando que Dios siempre anuncia sus misterios y todas sus cosas, porque él habla a través de los profetas. Entonces él viene a traer un mensaje, o esta trompeta de este mensaje, cuando él empieza a tocarlo, entonces todo sería revelado, todo sería allí para dar a conocer todas estas cosas. Entonces allí se nos está revelando todo esto, y miramos que ya el quinto sello viene para Israel. El quinto y el sexto sello es para Israel. Entonces vemos aquí que esto es importante porque Dios tiene que lidiar también con Israel. ¿Ves? Ahí recordamos lo de las 70 semanas de Daniel, porque Dios tiene que lidiar con ellos en su patria. Entonces allí Dios lidia con Israel en lo físico, pero también con su iglesia, que es la iglesia del nuevo pacto en lo espiritual. Entonces nosotros estamos allí al final de este tiempo, porque aquí
Este profeta también vendría a ser el papel de Elías, según Malaquías 4:5, porque este Elías es importante, porque está en las Escrituras. Porque recordemos que Dios vino bajo el ministerio de varios Elías. Pues encontramos a Elías Tisbita, después encontramos a Elías, el espíritu de Elías sobre Eliseo, también sobre Juan el Bautista, sobre Elías el profeta. Este profeta en la Escritura es un profeta gentil. Y lo volvemos a ver a Elías también para Israel, porque aquí viene Moisés y Elías al final del tiempo, y ellos vienen para acabar de traer el cumplimiento de la palabra según Apocalipsis, desde el capítulo 3 hasta el Apocalipsis capítulo 19. Entonces esos 3 años y medio que se abre la gran tribulación, 3 años y medio, Dios viene a lidiar con Israel en su patria. Entonces allí para venir a recoger 144,000, los cuales Dios va a sellar con el Espíritu Santo. Entonces Él envía a estos dos profetas, y estos dos profetas son los que van a traer los juicios de la palabra de Dios en el tiempo final. Y porque aquí también este anticristo ya se vuelve bestia. Entonces es importante mirar un poco, vamos a seguir estudiando acerca de lo que es todo esto, y para estudiar cada mensajero, entonces es importante porque aquí estamos haciendo un breve resumen de lo que es estas 7 edades de la iglesia, según nos lo enseñó el séptimo ángel, porque el séptimo ángel nos enseñó todas estas cosas, las 7 edades de la iglesia, y también que este libro que es tan importante como los 7 sellos. Ahí está la revelación de los 7 sellos. Vamos a leer aquí un poquito en el libro de los 7 sellos, porque él aquí está hablando acerca de esto que le estoy explicando. Entonces allí en la página 320 y el párrafo 113 dice: noten, así como el anticristo salió sobre sus bestias de ministerio, Dios envió una bestia para combatirlo. ¿Ven? Ahora miren, entonces cada vez que la bestia cabalgó sobre su caballo, el anticristo saliendo sobre su caballo, sobre su bestia para anunciar su ministerio, Dios también envió su bestia, y él estaba en eso para anunciar lo suyo, que lo combatiría. Entonces allí había una pelea, siempre había una pelea en todos los tiempos. La Escritura dice: porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahí está en Isaías 59:19. Entonces cuando el enemigo salió en forma de anticristo, Dios mandó cierto tipo de poder para hacerle frente, y entonces cuando él salió de nuevo como el jinete del caballo rojo, otro color, otro poder, otro ministerio, Dios mandó otro tras él para combatirlo, para mantener su iglesia. Envió el tercero, nuevamente Dios envió el suyo, la tercera bestia vino para hacer el anuncio, él envió el cuarto y Dios envió su cuarto, y entonces allí termina el anticristo y también terminaron las edades de la iglesia. En ese tiempo, miren, ahora esto aquí es algo tremendo. Ahora vemos que el diablo cambió de bestias 4 veces, y el significado es que estos son los poderes que él reveló al mundo y cómo vino a terminar sobre el caballo amarillo de la muerte. Ahí vemos entonces el anticristo cabalgando, este jinete, que es el diablo mismo. Ahora veamos los poderes de Dios de estas bestias para combatir a aquellos. La primera bestia de Dios con la cual salió para enfrentarse al anticristo fue cuando el anticristo apenas era una enseñanza. Ahora recuerden que cuando el anticristo cabalgó por primera vez, él estaba en un ministerio de enseñanza. El anticristo cabalgó primeramente en un ministerio de enseñanza. Ahora fíjense bien en el que le salió para hacerle frente el león de la tribu de Judá, el cual es la palabra. Cuando salió su enseñanza falsa, la palabra verdadera salió para hacerle frente. Ahí está el león peleando contra esa primera bestia. Por eso, contra ese primer jinete, por eso tuvimos a Ireneo, Policarpo, San Martín y tantos más. Cuando el anticristo estaba cargando con su enseñanza falsa, Dios mandó su enseñanza, la palabra, el león de la tribu de Judá, quien es la palabra hecha manifiesta en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba allí para manifestarse, lo cual es la palabra. Por eso la iglesia primitiva tenía sanidades, milagros, visiones y poder, porque fue la palabra viviente en la forma del león de la tribu de Judá, saliendo para combatir aquello. Amén. Ahora lo entienden, él envía su poder, el anticristo, y la enseñanza verdadera salió juntamente para combatirla. Esa fue la primera. Ahora esta es la primera iglesia apostólica que salió para hacerle frente. Ahora la segunda bestia que mandó el anticristo fue una bestia roja,
sobre la cual él cabalgó y su obra era de quitar la paz de la tierra y hacer guerra. Ahora la segunda que salió para combatirlo fue la bestia semejante a un buey. El buey significa labor o bestia de carga. Entonces ahí está un poquito narrando en el quinto sello del mensaje, la revelación de los 7 sellos. Entonces vamos a dejar allí para seguir enseñando un poquito acerca de cada mensajero, porque esto es importante conocer cada mensajero, su biografía de quién fue cada uno de ellos, para poder comprender un poquito más acerca de lo que es la iglesia del Señor Jesús en el nuevo pacto. Entonces ahí una vez más el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.